Bienvenidos a nuestro programa Enredados en la Noticia. Este es el primero de este año 2025. Les saluda la profesora Erika Trujillo, coordinadora de las carreras de Comunicación Social, Periodismo y Medios Digitales, Producción Audiovisual y Diseño Gráfico. Hoy nos encontramos con el profesor Jorge Barría, quien es un periodista que tiene más de 10 años de experiencia en medios televisivos, radiales y escrito, dedicado a la investigación, al periodismo judicial y policivo, magíster en periodismo digital y de datos, y actualmente ejerce como periodista en una institución estatal y es docente universitario aquí en UMESID. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, profesora. Gracias por la invitación a este programa donde hoy vamos a conversar de manera amena. Sí, por supuesto. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, que es el impacto de los influencers en el periodismo actual. Pero antes de dar inicio con el tema que tenemos para debatir, me gustaría poder contarles un poquito sobre las noticias que fueron más sonadas en esta semana. La primera fue el tema de que se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 163, que reforma la Caja del Seguro Social. La votación fue de 48 votos a favor, 23 en contra y 0 abstenciones. En este proyecto se eliminó el aumento de la edad de jubilación, que es un punto muy importante y que tenía preocupada a la población. Además, se eliminó la privatización de los fondos, se incluyeron artículos para eliminar las botellas de la institución y se incluyó una tasa mínima de reemplazo para los jubilados con mejores pensiones. Profe, antes del inicio del programa me estaba conversando un poco, ¿no? Que también anunciaron como un paro, ¿cierto? Correcto, casualmente este sábado hubo un consenso entre las agrupaciones gremialistas quienes llegaron pues a establecer o a acordar una huelga, paro por 24 horas para el próximo viernes 21 de marzo. Van a marchar desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional, donde pues se harán estos pronunciamientos en contra de esta ley 163, este proyecto de ley que reforma la Caja de Seguro Social. Y es un punto importante, profesora Erika, que sí hay que hacer énfasis, y es en el que ellos han hecho mucho hincapié, y es en la edad de jubilación. Hasta el momento, según lo que han establecido los padres de la patria, los honorables diputados en la Asamblea, es que no se va a aumentar la edad de jubilación. Dentro de 6 años, lo que va a haber es una evaluación, se va a establecer una mesa tripartita donde van a hacer auditorías y un ente independiente es quien va a proceder entonces a determinar si se puede, se debe aumentar la edad de jubilación o no se debe aumentar. Pero durante estos 6 años no va a suceder o no se va a dar este aumento de jubilación, un punto muy importante que se ha establecido en este proyecto, en esta reforma, el proyecto de ley de la Caja de Seguro Social. Y creo que ha sido el punto que más ha calado en la población, obviamente, porque más que todo por esto se estaban dando todo este tipo de marchas. Igualmente hay otros puntos que la población todavía no está muy conforme y por eso se están dando este tipo de cierres, huelgas. Tanto el día de ayer hubo manifestación en la Universidad de Panamá, lo que también ocasiona un poco de caos, ¿no?, en toda la ciudad. Otra noticia también que resultó importante esta semana es que el canciller Javier Martínez Acha reaccionó a los planes de Estados Unidos de retomar el control del Canal de Panamá. Algo que mencionó el canciller fue que quede claro que el canal es de los panameños y seguirá siendo el canal. Dice que este seguirá siendo operado por los panameños y en caso de amenaza, los únicos que pueden convocar a otras naciones a defender la operatividad del canal es nuestro país, el presidente de la República, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores a todos los medios de comunicación. Este es otro punto, profe Jorge, que está causando de verdad que bastante revuelo, y también el tema de que se adquirieron 3 aviones militares, exactamente. Exacto. Justamente ha sido un tema que desde que Trump entró a gobernar ha mantenido frecuentemente, y es la recuperación del canal, y es justamente la cadena NBC quien la semana pasada publicó en su sitio web que el presidente Trump había pedido en este caso al Comando Sur,
que incrementaran sus presencias militares en Panamá. Ojo, el presidente ha hecho énfasis en esto de que pues el canal será y se mantendrá en manos panameñas, y también hay que tomar en cuenta esa situación de la adquisición de los 3 aviones militares por más de 187 millones de dólares. El ministro de Seguridad salió a relucir y a dar sus declaraciones e indicó que en realidad no tienen esa connotación de que será para enfrentamientos militares, sino que va a tener otra utilización para emergencias, ayuda humanitaria, entre otros puntos. Fue lo que destacó el ministro de Seguridad, que serán utilizados estos aviones militares, porque según ellos hay unos que ya han estado obsoletos y no cuentan con ese mantenimiento constante, y se necesita una nueva flota aérea. Igualmente queda la duda, ¿no?, en la población, y más porque se hacen este tipo de compras justamente cuando está el meollo del asunto. Exactamente. En la coyuntura de que Estados Unidos quiere traer los militares y Panamá adquiere uno, entonces allí queda. Exactamente, le crea esa duda a la población. Otro tema también importante fue que el presidente José Raúl Mulino anunció que autorizó la extracción, exportación del concentrado de cobre almacenado en la mina de Donoso, en la provincia de Colón, después de su cierre por las disputas legales. Mulino también aprobó la reactivación de la planta termoeléctrica de 300 megaactivos ubicada en la mina, con el objetivo de facilitar la exportación mineral e importar el carbón. El mandatario abordó abiertamente el conflicto que rodea la mina y argumentó que la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre debido a que el contrato de la empresa operadora Minera Panamá violaba la Constitución. Este es otro tema también súper fuerte, que va a dar mucho de qué hablar en estas próximas semanas, y bueno, que podría también reactivar estas protestas como las que se dieron hace 2 años, que de verdad provocaron muchos problemas económicos acá en Panamá y que ahora también los estamos viviendo. Y es justamente, como lo mencionó el presidente en su conferencia de los jueves, donde destacaba pues que no se iba a sentar en la mesa a conversar con Minera Panamá si ellos no desistían de estos arbitrajes internacionales, arbitrajes que habían impuesto por casi 20.000 millones de dólares. Justamente Minera Panamá emite un comunicado este viernes donde ellos dan a conocer que han solicitado a sus abogados que desistan de estos arbitrajes porque han visto con buena lid las declaraciones del presidente, y esto les motiva entonces a que desistan de estos arbitrajes internacionales, repito, casi 20.000 millones de dólares que han impuesto, y van a proceder entonces a sentarse en la mesa. El presidente José Raúl Mulino indicó que van a sentarse en las próximas semanas. Hay que analizar qué se haría aquí. Ojo, en lo personal siento que ese primer contrato fue inconstitucional. ¿Podrían sentarse, es la gran pregunta, a negociar otro contrato? Esa es la gran interrogante que hay que ver, que en las próximas semanas, cuando el presidente anunció que se sentaría con el personal de Minera Panamá o Cobre Panamá para analizar una vez ellos pues desistan de estos arbitrajes internacionales, profesor. Exacto, y bueno, eso es un punto muy importante, profe, porque la verdad es que la población está a la espera de eso, no solamente quienes trabajaban en este lugar, porque se han visto muchas afectaciones, tanto de personas que trabajaban en el área. 39.000 trabajadores. Imagínense, o sea, es una gran cantidad de la población que no están generando ingresos, que quedaron parados. Entonces, ahí hay muchos puntos que tomar en cuenta, sin caer tampoco en el hecho de que la otra parte de la población no está de acuerdo con esa reapertura de la mina. Y que ese dinero, 39.000 trabajadores, ese dinero iba, mucho de ello, al seguro. Exacto. Inyectaba al seguro. Que se encuentra también en la palestra con el tema entonces de la ley. Bueno, hasta aquí nuestro primer segmento, y bueno, en el segundo bloque estaremos abordando el tema que es el impacto de los influencers en el periodismo actual. Bueno, y ahora entramos en la parte más importante del programa, que es nuestro tema del día, el impacto de los influencers en el periodismo actual. Profesor Jorge,
¿Cómo cree que ha cambiado el panorama del periodismo con la irrupción de los influencers en los medios digitales? Los periodistas hoy en día tenemos un gran reto que se ha venido dando, profesora, en los últimos 10 años, diría yo, o menos, a raíz de que las personas se ha incrementado la presencia de personas llamadas influencers en las distintas redes sociales. ¿Y en qué se han inmiscuido ellos? En que no solo se basan en crear contenidos, sino que ya quieren tomar el rol, no voy a hablar de un periodista, de un comunicador social. ¿Por qué razón? Porque ya se han tomado diría yo, ese rol de que ellos quieren comunicar lo que está pasando en el país. Quieren dar a conocer las noticias que ocurren, que con un teléfono graban de inmediato y quieren darla a conocer. Entonces, esa irrupción que ha tenido los influencers en la actualidad ha causado una gran preocupación en nosotros los periodistas. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde la población, profesora Erika, no sabe distinguir y generaliza al momento que se da un hecho que se está informando. Ya nos tachan a los periodistas como que somos malos comunicadores, pero en realidad no distinguen si quien lo está dando es un influencer o es un comunicador social. Es cierto, profesor Jorge, o sea, actualmente hay mucha información en redes sociales, información que está al alcance de todos y que muchos de estos creadores de contenido y los llamados influencers también utilizan, ¿no?, para comunicar a la población, para darla a conocer, pero si bien es cierto, les falta esa preparación, exactamente. Nosotros los periodistas nos quemamos, los comunicadores nos quemamos las pestañas 4 años, 5 años estudiando, pero ya nosotros tenemos esa noción, ya nosotros sabemos cómo preparar una noticia, cómo tener ese olfato noticioso y saber qué es noticia, cuándo es noticia y cómo es noticia. Y no solo eso, sino también la confirmación de la noticia. La veracidad. Porque, exacto, no podemos estar tirando informaciones en redes sociales sin antes estar confirmada. Y vemos entonces los llamados fake news, ¿no? Los llamados fake news y también el morbo. Se han creado muchas páginas actualmente, hay muchas páginas en redes sociales, noticias no sé qué, noticias no sé qué, noticias no sé qué, que son manejadas por personas que no tienen la preparación como comunicadores, pero lo hacen para ganar dinero. Publican, si te pones a ver muchas de estas páginas, lo que hacen es copy-paste, copian la información de cualquier medio, la replican en su medio, sin saber que allí, primero que todo, estás plagiando, ya eso es plagio. Si no das crédito de dónde sacaste la información, ya eso es plagio. Segundo, te pones a verificar el texto. La información que ellos suben muchas veces no tiene coherencia. La redacción que ponen en sus pies de foto, en sus publicaciones, no tienen coherencia. No, y también aparte que mucha de esta redacción también la generan con inteligencia artificial, que es lo que se está dando actualmente. Agarran la noticia, la copian y la generan entonces con inteligencia artificial. Y lo tercero, a lo que iba, es el morbo. Publican lo que le llega, las imágenes explícitas de un hecho. Vamos a ponerte un homicidio, las imágenes las publican explícitas con el fin de nada más vender, ganar seguidores, ganar likes, ganar presencia, y es allí entonces donde ellos van tomando ese auge y nos van desplazando a nosotros los periodistas, que la población prefiere irse muchas veces por estas páginas para supuestamente informarse, que a leer una nota completa de un periodista que ha preparado debidamente, porque tiene la noción de cómo se debe elaborar una información, una noticia.
Es más, profe, si usted le pregunta a los jóvenes actualmente de dónde, o sea, cómo ellos se informan, la mayoría de ellos te dicen de redes sociales. Y no específicamente de las páginas de medios tradicionales, sino de todo este tipo de cuentas. Entonces, nos estamos informando mal, la juventud se está informando mal, y al final esto, o sea, genera un caos, porque no estamos bien informados, y entonces se dan este tipo también de situaciones que hasta pueden Exacto. llegar a una protesta innecesaria. ¿Por qué? Porque no estamos bien informados. Y justamente en octubre del año pasado, la agencia Reuters hizo una encuesta y el 44% de los jóvenes entre 18 y 25 años decían que ellos se informaban por TikTok. Imagínate. La red social de ellos de información era TikTok, el 44% de la juventud, o sea, entre 18 y 25 años. Eso es preocupante, porque TikTok no viene siendo un medio de comunicación, eso es una red social, una red, la misma palabra lo dice, red para sociabilizar, no para comunicar. Para eso existen los medios de comunicación, que los medios de comunicación utilicen esta red social para dar una información es distinto, pero es ahí donde entonces caemos en los llamados fake news, como usted lo ha mencionado, profesora, porque se publica de todo. Allí se genera de todo tipo de información, suben lo que se ha filtrado supuestamente, audio filtrado, fotos filtradas, se sube y ya eso queda como noticia. Y ya muchas personas, hasta los adultos también, ya actualmente toman esto como veraz. Exacto. Profesor, ¿cuál es el papel del periodismo tradicional en esta nueva dinámica? Un reto muy grande porque, repito, tenemos ese deber de comunicar de manera veraz y hacerlo con todos los procesos, con todos los pasos, con su por qué, para qué, dónde, cómo, cuándo, para entonces transformarlo a la era digital es un gran reto. Y la preparación que actualmente deben tener los estudiantes dentro de las carreras de comunicación social enfocadas en esta nueva era es un reto que tenemos todos los docentes, porque si solamente nos enfocamos en enseñar hacia los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, nos vamos a quedar allí y al final lastimosamente no va a morir, como se dice popularmente, los medios tradicionales, pero sí van a tener un impacto mínimo en la sociedad por no llevar su información a la era digital, no buscar esa transformación de cómo poder presentar tus notas tradicionales en la era digital. Y entonces ese reto que tenemos todos actualmente, desde los periodistas más antiguos hasta los actuales que estamos ejerciendo o los que están ejerciendo en algún medio de comunicación, profesor. Profesor, ¿cómo fue ese momento también para usted cuando empezó este auge de esta era digital, ese cambio de ese periodismo tradicional que se hacía antes, de que tenías que ir hasta los lugares, de que tenías que llamar, y llamabas no de un teléfono celular, sino que llamabas de un teléfono de oficina? No viví esa experiencia, pero fueron muy pocos los años que pasaron desde que se hizo el cambio a que yo empezara a ejercer este nuevo periodismo, pero sí me tocó caminar bajo sol, bajo lluvia, ir a las escenas, ir al centro, al meollo o al lugar donde se estaba dando la información, a recabar, a conversar persona con persona. No, nosotros no nos esperanzábamos a lo que decían las redes sociales. Ya cuando empezó este boom de que había que buscar las redes sociales, pues tocó prepararnos. Y recuerdo que para ese tiempo trabajaba en un medio impreso y en el medio impreso no solo nos tocaba hacer
las notas del diario que iba a salir al día siguiente, sino que es la nota para web. Y la nota para web que debía llevar video, fotografías del momento en tiempo real. Así que teníamos que, con nuestros teléfonos, grabar, hacer los videos, editarlos y subirlos de manera inmediata a las redes sociales. O sea que tuvimos que hacer ese esfuerzo por no solo mantenernos en un solo medio, que era el tradicional. Y ojo, y surgió también en ese tiempo hubo mucho boom de los live en Instagram, que era, y Facebook, que era lo que más para esos años se manejaba, se utilizaba un poco más, y tocaba hacerlos. Nos facilitaban la cuenta del medio en un caso tal, un hecho, una protesta, en una audiencia donde se estaba manejando un tema de gran relevancia. Nosotros encendíamos nuestros teléfonos, hacíamos nuestro live y entonces allí nos íbamos evolucionando y la gente empezaba a informarse. Pero, repito, o sea, informábamos porque teníamos la noción de lo que estaba ocurriendo. Pero ahora que están existiendo los influencers, ojo, que hay muchos influencers que están preparados, hay muchos influencers que son doctores, que son abogados, que son ingenieros, pero no tienen la noción del manejo noticioso como un comunicador social. No se denigra que su preparación, sino es que quieren tomar ese rol. Ese rol porque estamos en el momento de ese auge que hay ahorita mismo con el tema de los comunicadores sociales, con el tema de todos estos influencers. Profe, ¿qué desafíos enfrentan los periodistas profesionales ante la inmediatez y el alcance de los creadores de contenido en redes sociales? Te diría yo que tenemos que seguir yendo a las escenas de los hechos. ¿Por qué razón? Porque la información inmediata que va a llegarte a través de las redes sociales, a través de un influencer, quizá no sea la más certera, la más clara. La pandemia, ojo, la pandemia nos cambió. O sea, la manera de comunicar, la pandemia la cambió totalmente, ¿no? Y teníamos que hacer las entrevistas vía Zoom, vía telefónica, pero consultábamos a las fuentes. Y ahí yo creo, profesor, que en esa parte los comunicadores sociales, los periodistas, tenemos esa ventaja, porque nosotros tenemos esas fuentes, tenemos esa comunicación con esas fuentes que nos pueden corroborar las noticias. Exacto. Que a pesar de que estemos, de repente estoy aquí, pasa algo y quiero confirmarlo, tengo a quien llamar y cómo confirmar si esto en efecto es o no cierto. Entonces creo que en esa parte podemos tener la ventaja ante estos llamados influencers que en su mayoría lo que utilizan son la información que recogen de redes sociales, la información que me llega al teléfono, que no siempre es la más verídica. A sus mensajes internos le mandan una fotografía, le dicen, esto ocurrió en tal lado, y la suben de inmediato. Esto se está registrando en este sitio, nos llega información en redes sociales. Ajá, pero entonces, ¿qué más? Porque vas a publicar algo de inmediato sin corroborar si en realidad fue o no fue. Exacto, o si no, publican este tipo de informaciones como para que el público confirme si es o no es. Entonces, ese no es el trabajo de un comunicador social, ese no es el trabajo de un periodista. Simple y sencillamente yo estoy pasando una información que ni siquiera es verídica, que ni siquiera he podido confirmar. Ojo, y también hay que tener presente que hay colegas periodistas pues, que también tienden a llevarse por estas publicaciones de influencers y utilizan el circula en redes para distribuir una información que no ha sido confirmada, y eso no debe ser. Nosotros somos periodistas, debemos informar con veracidad. Si vimos eso en redes, bueno, y tengo mis fuentes con quien yo pueda consultar esto, yo confirmo antes de, bueno, esta información me llegó, es cierto, llamo a mi fuente, sí, tengo una fuente vinculada que
que sepa del tema, yo, está sucediendo esto y esto y esto, es cierto, circula esto, vi esto que está posteado en redes sociales, esto es cierto, la fuente me dirá sí o no se puede hablar del tema. Ya uno entonces toma la decisión como periodista, luego de manejar toda esta información, si la repostea, la pasa más adelante o solamente la deja allí. Yo creo que ahí más que todo lo que le puede estar pasando a nuestros colegas es que de repente quieren esa inmediatez. O sea, por querer ser el primero, hacen este tipo de acciones que no son las correctas. Pero, bueno, profe, la última pregunta de este segmento sería, ¿cuáles son los riesgos de que el periodismo pierda credibilidad ante la viralización de informaciones sin verificación? Y es justamente lo que te comentaba. Al momento que un periodista va a dar una información, ojo, una información ya verificada, una nota ya elaborada como se debe, con su qué, dónde, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué, debidamente elaborada, ya no va a tener esa relevancia porque ya en redes sociales ha circulado la noticia sin veracidad. ¿Y qué hace? Como es lo primero que llega, es lo primero que impacta, ¿qué hacen las personas? Lo repostean, lo siguen pasando. Se dejan llevar por lo primero. Se dejan llevar por lo primero. Y ya cuando sale la información real, verificada, ya le toman poca importancia. Y entonces ese es uno de los desafíos que tenemos en estos momentos del periodismo, porque nos toca enfrentarnos y es como una batalla campal que se está dando entre esa información que no es verificada con la información que yo saco, pero cuando ya yo saco mi información verificada, ya ha circulado tanta desinformación, tanta fake news, tanta información sin corroborar, que las personas ya se dejan llevar por lo que dice redes sociales. Y tenemos entonces ese desafío. Exacto, profe. Bueno, en conclusión, creo que sería muy bueno que nuestros estudiantes, estos jóvenes que ahora están estudiando comunicación social, que están estudiando periodismo, aprendan de estas situaciones, ¿ok? Aprendan de estas situaciones y que vean que de verdad no es lo mejor hacer este tipo de acciones, de pasar ciertas informaciones o dejarnos llevar por redes sociales. Sé que están jóvenes, sé que las redes sociales son lo del momento. Sin embargo, debemos informarnos de manera correcta, debemos buscar la información en medios serios, en medios responsables, que ustedes saben que les va a brindar una información de calidad y confirmada. No dejarnos guiar por estas redes sociales que en su mayoría tiran demasiadas informaciones que no están debidamente confirmadas. Así que esto sería más que todo como un llamado, ¿no?, a estos nuevos comunicadores sociales, a estos nuevos periodistas, para que hagan esta labor de la manera que tiene que hacerse. Así es, profesora Erika, usted bien ha atinado en su comentario, porque actualmente es lo que debemos hacer todos los periodistas, desde los estudiantes. Ese olfato periodístico debemos tenerlo, ese olfato investigativo, de saber si una información nos llega, es certera o no, que nos toca investigarla, nos toca buscar. Somos estudiantes, bueno, voy a googlear el título de esta nota que circula en redes, o palabras claves de esta nota que circula en redes, y si medios serios, que yo considero medios responsables, la tienen, bueno, ya sé que es una información veraz. Pero si veo que son informaciones que solamente la maneja redes sociales sin que se haya publicado de manera certera, entonces tenemos esa responsabilidad de no caer en el reposteo de estas informaciones falsas o fake news. Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo programa de Enredados en la Noticia. Gracias, profesor Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.